La primera cosa que hay que llamar la atención a los fieles es lo siguiente. Siempre que la fraternidad sacerdotal San Pío X defiende su postura, su posición, ellos nunca agarran una parte, un trecho, una cita del magisterio de la Iglesia. Siempre es un argumento ad hominem, el famoso argumento del papá malo y el papá bueno. Si el papá malo manda a su hijo una cosa mala, su hijo tiene la obligación de no obedecerle, que es un argumento ad hominem, ya vamos a hablar de eso. O cuando la fraternidad resucita un principio que fue evocado ya en 1988, aquello de hay que desobedecer para mantener la tradición. También vamos a hablar de eso en este video. Y también la fraternidad trae relatos controversiales de la historia, cosas que en algunos libros de historia aparecen, en otros no. También trae opiniones de teólogos particulares, o sea, opiniones personales de algunos teólogos que, recuerden, por más santo que sea un teólogo, no es lo mismo lo que dice una opinión personal en un libro incluso aprobado por la Iglesia. No es lo mismo eso que el magisterio infalible. Una opinión personal de un teólogo puede variar. De hecho, nosotros encontramos diferencias, discrepancias grandecitas a veces entre los teólogos, pero cuando la Iglesia establece un principio y pone en el magisterio, ya es una cosa que es indiscutible. Bueno, delante de eso, para probar que la postura de la fraternidad no coincide con el magisterio, vamos al magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Ahora, el actuar de la fraternidad, ¿cuál es? Bueno, de sacar toda la posible credibilidad jurídica de esa sanción que ellos recibieron, porque ellos recibieron una sanción canónica, están excomulgados. Pero ¿cómo fue una excomunión diferente de aquella de 1988? ¿Qué quiero decir? La primera excomunión que ellos incurrieron, en esa primera excomunión, el alcance de esa sanción fue a algunos miembros de la fraternidad. Hoy no. Esa excomunión es para todos los miembros de la fraternidad. Todo y cada uno de los fieles, los sacerdotes, los seminaristas, las monjas, los fieles, todos los que están de alguna manera ligados a la fraternidad están excomulgados por la autoridad del Vaticano II. Bueno, es bueno explicar, nosotros de la Fundación Mater Dei, del Seminario Mater Dei de Argentina, nosotros somos católicos apostólicos romanos, punto. De posición sedevacantista. El sedevacantismo no es una nota nueva de la Iglesia, es una percepción de que no coincide la realidad que estamos viviendo, que estamos viendo en Roma hoy, no coincide esa realidad con el dogma de la infalibilidad pontificia. Entonces, cualquier sanción canónica que nos venga de parte de ellos, nosotros tenemos todo el derecho de ignorar esa sanción porque no reconocemos esa autoridad, porque esa autoridad no representa a Cristo y punto. Ahora, para la fraternidad que sí reconoce esa autoridad, se presenta un gran problema. Porque ¿cómo van a explicar a sus fieles ahora que ellos pueden continuar confesando, pueden continuar presidiendo matrimonios, que los fieles pueden vivir tranquilamente como si nada hubiera ocurrido? Bueno, empiezan los malabarismos intelectuales que nunca pasan por el magisterio de la Iglesia. Ahora, si el que está escuchando este video ahora es un fiel de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, o es un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, o de alguna manera está ligado al apostolado de la fraternidad, vean bien lo siguiente que voy a leer del Concilio Vaticano. Vaticano primero y único. El 18 de julio de 1870, en el capítulo 3, se dice lo siguiente, el Concilio Vaticano. Es una forma de anatematismo. Si alguno dijere que el romano pontífice
tiene solamente el oficio de inspección o dirección y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solo en las cosas que pertenecen a la fe y a las costumbres, sino también en las que se refieren a la disciplina y al régimen de la Iglesia extendida por todo el orbe, o que tiene solamente la parte principal, pero no toda la plenitud de esta suprema potestad, o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata, tanto sobre todas y cada una de las iglesias, como sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema. Aquí acabo de traer magisterio de la iglesia. No es una opinión personal, no es algo sacado de un librito de historia, es parte del último concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver si este magisterio coincide con el actuar de la fraternidad. Porque aquí dice expresamente, si alguno dijere que el Papa no tiene, hay puntos suspensivos hasta llegar a la parte que interesa aquí, no tiene poder sobre la disciplina y el régimen de la iglesia extendida por todo el orbe. ¿Qué quiere decir ese régimen de la iglesia? Es el gobierno de la iglesia. Y respecto al gobierno de la iglesia le corresponde al Papa la nominación de nuevos obispos. Y ellos reconocen a Privost como sucesor de San Pedro, representante de Cristo en la tierra. Entonces, ¿cómo encajar esa resistencia a una verdadera autoridad con eso que acabamos de leer? Que es un anatematismo. Es anatema el que negare el poder supremo del romano pontífice sobre todas las iglesias. Entonces, ¿cuál es el principio que evoca la fraternidad para convencer a sus fieles de que hay que desobedecer, de que la excomunión, esa sanción canónica, no tiene importancia para la vida práctica de los sacerdotes y de los fieles? Bueno, con malabarismos intelectuales. Miren, ese argumento del papá malo es uno de los peores argumentos de la fraternidad. Es un argumento fragilísimo, pero a la larga confunde a los fieles porque se presenta de una manera muy gráfica. Generalmente se dice, si un papá obliga a su hija a tener una mala vida para traer dinero a la casa, la hija tiene el derecho de no obedecer la orden pecaminosa de su padre. Claro, eso es un argumento que es mucho más sensible que racional, porque nosotros estamos hablando de dos principios totalmente diferentes. Y eso es un problema de filosofía dentro de la fraternidad. Hay un principio, un axioma, en realidad no es un axioma, es un principio filosófico de la filosofía, claro, que se llama la suppositio, que dentro de una discusión, las dos personas que discuten tienen que estar hablando de la misma cosa, porque si no, no hay conexión de la discusión, de la conversación. Un ejemplo, si yo estoy hablando de un alacrán, de un escorpión, de un animal, de un bicho vivo, y la persona con la que estoy discutiendo está hablando de la constelación del escorpión, nosotros estamos teniendo un problema de supositio. Yo estoy hablando de una realidad y la otra persona está hablando de otra. Ese es el problema que ocurre con ese argumento de la fraternidad. La fraternidad compara la autoridad pontificia que está munida por un dogma, que es la ratificación de la promesa de Cristo, que la fe de Pedro no desfallecería, o sea, que la autoridad pontificia es un dogma de la iglesia, está comparando eso con la fragilidad de una paternidad natural. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Y es una negación práctica del dogma de la infalibilidad. ¿Y por qué es una negación práctica del dogma de la infalibilidad? Porque ellos agarran esa analogía totalmente disparatada y presentan como la manera de actuar respecto al Papa. Si el Papa te manda,
celebrar una misa protestantizada, que es así, es la misa de Pablo VI, no hay que obedecer y no hay pecado en no obedecer porque me está mandando una cosa mala. Entiendan, si el Papa es realmente el romano pontífice, si no es un farsante, si no es un lobo con piel de oveja, si es de hecho un Papa verdadero, él no te puede mandar que sigas un culto protestante, no te puede impulsionar al culto de los ídolos, no te puede regir moralmente a una actuación que es pecaminosa. No puede. Eso es dogma de la Iglesia, el dogma de la infalibilidad. El Papa, siempre y cuando, actuando como pastor universal de la Iglesia, habla de cuestiones de fe, moral y costumbres, no puede guiar todas las almas al infierno. Eso es dogma, no es una opinión personal del Padre Gabriel, de Monseñor Julián, de Monseñor Pío, no, es dogma, es magisterio de la Iglesia. Entonces, ese argumento fragilísimo de que el papá malo puede ser desobedecido sin caer en el vicio, debe ser totalmente desconsiderado. Bien, otra cosa que la verdad que escuché hace unos días en la ciudad de San Pablo. Nosotros aquí en Brasil tenemos una misión que tiene misa un domingo por mes en la capital del estado de San Pablo. Es una ciudad grandísima, es la principal ciudad de Brasil. La fraternidad sacerdotal es muy fuerte allí. Y una fiel me mostró un mensaje de WhatsApp, en realidad, de una conocida suya de la fraternidad. Y yo mismo leí en el mensaje, y el mensaje decía: infelizmente estamos en una época donde hay que desobedecer para mantener la tradición. Veamos bien ese principio. Hay que desobedecer para mantener la tradición. ¿No perciben eso que es un absurdo, es una aberración? Que es algo que, como dije al principio del video, no es una novedad. Monseñor Julián, siendo seminarista en la fraternidad, recuerden, Monseñor hizo sus primeros 4 años de seminario en La Reja, y en el interín de ese tiempo ocurrió la primera ceremonia de consagraciones episcopales por parte de la fraternidad. Ya se hablaba de eso, de que nosotros estamos sacrificando la obediencia para mantener la fe. Eso es un disparate teológico. Es un disparate teológico. No coincide con la teología católica de las virtudes. Vamos a explicar por qué. Puede haber una aparente oposición entre algunas virtudes, pero es una oposición meramente aparente. Es una virtud apoyando a otra, porque recuerden que las virtudes son vasos comunicantes. Una virtud auxilia a otra, o una virtud que parezca diferente de la otra, por ejemplo, la pobreza y la magnanimidad, no son opuestas, sino que tienen objetos diferentes. La magnanimidad hace con que yo utilice las riquezas que yo tengo para el bien del prójimo, y la pobreza hace con que yo abandone todo para vivir, para seguir el consejo evangélico de ser pobre como nuestro Señor, no tener donde aún apoyar la cabeza. Entonces son objetos diferentes que tienen virtudes diferentes, pero no son opuestas en el sentido que de esa oposición nazca un pecado. Vamos a dar otro ejemplo. La virtud de la caridad, que es la más importante de todas, sabemos muy bien, como dice San Pablo en el capítulo 13 de la carta a los Corintios, ¿no? 1 Corintios 13:13, la caridad permanece para siempre, es la virtud que es la virtud eterna, y a la larga es la virtud que define a Dios, como dice San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, Dios es caridad. La misma caridad, siendo tan sublime como es, necesita de la virtud de la prudencia para que la pueda regir de manera correcta. Puede parecer que hay en algunas ocasiones una oposición entre esas dos virtudes, pero no es una oposición real, es una oposición aparente. El ejemplo clásico: si yo estoy en la calle y viene una persona y me pide dinero, pero yo sé que esa persona, o sea, no es de que desconfío, yo sé que esta persona usa el dinero para comprar drogas, la virtud de la prudencia me refrena una caridad malentendida que le daría aquello como limosna por un acto de misericordia.
Inmediatamente, vemos una persona necesitada y tenemos el espíritu de caridad en nuestras almas, vamos a movernos a dar la limosna, pero la prudencia viene a regir ese acto para que yo no me equivoque al practicar la virtud. Ahora vean bien, presten bien atención. Cuando la virtud de la prudencia, en ese caso, me impide dar la limosna, yo no estoy actuando contra la virtud de la caridad. No estoy actuando contra la virtud de la caridad. Es una virtud que auxilia a otra, pero no nace de esa conmuta entre las virtudes, no nace un vicio. Y no necesariamente van a ser un vicio entre dos virtudes. Aquí, en ese principio que la fraternidad está volviendo a evocar, hay que caer en un vicio. Es necesario desobedecer para mantener la tradición. ¿Qué es la desobediencia? Sino un pecado. Y un pecado que tiene nombre, llamado cisma. Y el cisma te lleva a la excomunión. Entonces, pesemos bien esa frase. Para mantener la tradición, tengo que pecar. Eso es la manera más burda de maquiavelismo, que dice que el fin justifica los medios. Miren, para que entendamos bien, para que recuerden lo que acabo de decir, vamos a repetir las palabras del Concilio Vaticano I y único. Si alguno dijera que el romano pontífice no tiene solamente el oficio de inspección o dirección y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia. Jurisdicción sobre toda la Iglesia. El que no sostenga eso es anatematizado. Entonces, ¿dónde queda el argumento? ¿Dónde queda la postura de la fraternidad? Sino que entre malabarismos intelectuales para tratar de seguir engañando a sus fieles. Yo no hablo de conciencias. Los obispos, los sacerdotes que predican esas cosas, bueno, tendrán que rendir cuentas a alguien que está muy por encima de cualquier hombre, de cualquier sacerdote, que es Dios nuestro Señor. Pero el hecho, la realidad, es que hay un engaño de los fieles, porque no se expone la verdad. Miren, algo que, si no me equivoco, dije en el video que precedió a este, que fue publicado hace cosa de 20 días atrás, la fraternidad ya va acomodando sus principios, como aquel comunista que dijo, yo tengo mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Siempre doy el ejemplo de la postura sobre las ordenaciones sacerdotales dentro de la fraternidad. La fraternidad al comienzo, en su principio, aceptaba sacerdotes venidos del modernismo, pero la ordenación, que bueno, por una cuestión política siempre dijeron reordenación, la ordenación era absoluta, tenía que ser ordenado. Pasó mucho tiempo hasta que Monseñor Felé firmó un acta donde reconocía la validez de los sacramentos del modernismo. ¿Y eso por qué tuvo que hacer? Porque el romano pontífice, para ellos, que en el entonces era Ratzinger, alias Benedicto XVI, había sido consagrado obispo ya con el rito nuevo. Entonces, ¿cómo no iban a reconocer? Iban a hacerse necesariamente sedevacantista, porque el Papa es el obispo de Roma. Entonces, vean cómo siempre, dentro de la argumentación de la fraternidad, siempre hay una vuelta, siempre hay un esquive al magisterio de la Iglesia. Porque nosotros tenemos el magisterio del Papa Pío XII, en la Sacramentum Ordinis, donde Papa Pío XII deja bien claro que la fórmula que fue empleada por Pablo VI en la recodificación de la consagración episcopal, que aquella fórmula era inválida. ¿Qué quiero decir? En la Sacramentum Ordinis, el Papa Pío XII prohíbe todas las palabras ambiguas en una ceremonia de ordenación in sacris. No se puede utilizar una palabra ambigua. En la consagración episcopal se utiliza, se comienza así, cumple in sacerdote tuo ministeri tui summa. Completa en tu sacerdote la suma de tu ministerio. En el modernismo, la ceremonia
que fue formulada por regimiento de Pablo VI, se dice cumple in principe tuo o princeps tuo. Complementa en tu príncipe. La palabra príncipe aquí es una palabra ambigua. Porque todo sacerdote es en algo príncipe, pero no todo príncipe es sacerdote. Entonces, la fórmula que fue puesta en la consagración episcopal de Pablo VI, primero fue un cambio hecho por una autoridad ilegítima y el segundo porque fue un cambio realizado contra una determinación de un romano pontífice verdadero. Pero fíjense cómo no es argumento de la fraternidad eso el magisterio. Son otras cosas, son criterios humanos. Son criterios humanos. Es cuestión de ver la historia. Entonces, para concluir este video, quiero avisar que como tuvo mucha repercusión el primero y espero que este también lo tenga, voy a continuar con esa idea, traer argumentos de la fraternidad contra, ¿no es cierto?, el sedevacantismo y responderlos, explicar un poco más lo que es el sedevacantismo para, bueno, poco a poco ir dejando aquí en el canal del Seminario Mater Dei un material para que se pueda compartir, para que se pueda estudiar y de una manera que a todos le puedan llegar, porque muchas veces la copia de citas o recomendar lectura de las encíclicas, que algo muy bueno, es buenísimo, pero se entiende que no todos tengan acceso a libros confiables o que no tengan tiempo para leerlos. Entonces vamos a continuar aquí con próximos videos sobre ese asunto. Que Dios